Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 25 de octubre del 2024, como siempre en compañía de... Maíz, espero que todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar de los nuevos insultos de Chávez, esta vez contra dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana, así como de el proyecto que se rechazó en plenario para prohibir que jueces puedan asumir cargos en el Poder Ejecutivo. Vamos a hablar también del proyecto que fue dictaminado en comisión para regular las plataformas de transporte, entiéndase tipo Uber y Didi, así como de el proyecto que aprobaron para que el reconteo, para aumentar las condiciones en las cuales el Tribunal Supremo de Elecciones debe hacer un reconteo manual de los votos, y las secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de esta semana. Nos faltó uno. ¿Cuál nos faltó, Lucho? Y fue la solicitud que le hizo el Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea Legislativa sobre la Ley Jaguar 3.0. Ok, vamos a apuntarlo aquí junto al proyecto de reconteo porque es tema del tribunal. Listo, pero empecemos con el nuevo episodio de Chávez contra la Asamblea Legislativa. El miércoles en realidad esperábamos una conferencia de prensa más bonita, dado que el día anterior el INEC había divulgado datos los positivos de la encuesta nacional de hogares que demostraron que la pobreza cayó a su nivel más bajo desde el año 2010 a un 18%, bajando del histórico umbral del 20%, del que al parecer nunca habíamos podido salir. Esto es falso, pero así es como se percibía. Siempre estamos alrededor del 20, ese es el tema. Sí. Y estamos en 18, seguimos estando alrededor del 20, pero bueno, ajá, el punto es que se llegó al 18%. Ajá, y bueno, aunque esperábamos que con ese dato la conferencia hubiese sido más bonita, naturalmente el presidente tenía que hacer alusión a la decisión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, a la mayoría, de aumentarle un 2% del presupuesto al FES para el próximo año. Correcto, la intervención fue extraña porque estaban hablando de pobreza y empezaron a quejarse de los videos que dicen que la reducción de pobreza está vinculada al narcotráfico. Bueno, sí. Y hablando de esos videos, Chávez metía la cuchara interrumpiendo a doña Yoreni León, insistiendo en ligar el tema con los diputados que aumentaron el FES a las universidades. Exacto, una mezcla que yo no entiendo qué era lo que estaba pasando en su cabeza. Y lo peor es que oye, Yorani no le dio pelota, en todo caso. Ajá, pero bueno, entonces llega el punto en que él dice, pero bueno, ¿cuáles son las palabras que son? Doña Yorani se mostró, digamos, ofendida por la insinuación que se ha hecho desde algunos lugares y por algunas personas de que esta reducción en la pobreza, especialmente la que se registró en las zonas rurales, donde hay un interesante aumento en el ingreso promedio de las familias. Correcto. Que eso se debe a que esas personas o familias están involucradas en actividades ilícitas, incluido el narcotráfico. Correcto. Chávez, en respuesta a eso, pues digamos, no fue que directamente le dijo malnacidos y desgraciados a los diputados del PUSC. Correcto. Los metió a ellos dos en un saco junto con la gente que ha estado haciendo esas insinuaciones. Sin embargo, naturalmente los titulares de algunos medios de prensa fue Chávez llama desgraciados y malnacidos a diputados del PUSC. Y en todo caso, así también fue recibido desde la Asamblea Legislativa, donde el espacio de control político de ese día se dedicó a tirarle a Chávez por ya esos insultos que, digamos, yo creo que ya son los más pasados de tono que han salido de su boca después de que llamó maldito a Jason Ureña, al periodista de Cereoy.
No. cuando estaba Jocelyn Chacón de ministra de Salud. Ah, ok. No, que ya- no recordaba ese episodio, pero bueno, sí, él dijo, hay que ser bastante desgraciado y malnacido para decir, apuntar al narcotráfico por eso. Ahora, yo tengo que señalar, lamentablemente, que en la conferencia de prensa, Jorleni, no sé si por apegarse a la línea de Chávez, pero mostró un alto grado de desconocimiento estadístico, porque dijo, es que el aumento en esos hogares es de 15,000 colones y que por eso lo están vinculando al narcotráfico y que eso era muy poco. Y tiene dos errores principales, porque estamos hablando de promedios. Entonces, como es un promedio, por ejemplo, puede haber un 20% de los hogares cuyos únicos ingresos sean de esas fuentes que aumentan el monto y en el promedio a la hora de ver los lugares de la región. Entonces, hablar de ese monto como si eso fuera un hogar, o sea, hablar del promedio de la región como si fuera un hogar real representativo de absolutamente todos es una falacia estadística. Que además se presta para que uno diga, ok, o sea, entonces una familia que porque hoy respecto al año pasado, es que esas encuestas son cada año, recibe 15,000 colones más, ya salió de la línea de pobreza. O sea, ¿usted qué cubre con 15,000 colones más? Bueno, es que eso ya es otra discusión de cómo funciona la línea de pobreza. Pero bueno, y además porque ese aumento es per cápita. Así que eso no es como que, aún tomando el hogar promedio como un hogar real, habría que ver cuánto es el promedio de habitantes por hogar en la región, que en las regiones costeras suele ser alrededor del 2,9 o 3. Entonces estaríamos hablando más de 45,000 colones por hogar. Aún tomando ese cifra está mal. Pero bueno, con tal de minimizar las hipótesis que rondan, cayó en esta falacia estadística que nada más pasó completamente desapercibida porque Chávez la tapó con los insultos a los diputados Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García, que fueron los que están en la comisión de hacendarios estudiando el tema del presupuesto y quienes aprobaron la moción del 2% al FES. Se pasó tanto que el diputado chavista número 11, don Leslie Borges, hasta él, Leslie, presidente, ya, o sea, se pasó de la raya. A ver, y que según la Teja, hasta doña Pilar Cisneros dijo que iba a hablar con él para regañarlo, porque no, ella decía dijo que ningún presidente, que en general ningún funcionario público debería usar esos términos para referirse a nadie. Lo peor es que después le preguntaron y dijo que no se acordaba haberlo dicho, que tenía que ver el video, lo cual nuevamente... Yo te voy a ser completamente honesto, cuando eso pasó, cuando empezó a decirse eso en el plenario, pero en qué momento Chávez dijo eso, porque yo estaba viendo la conferencia y yo dije, si él lo hubiese dicho, digamos, como, ok, Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco son unos desgraciados, unos malnacidos, en esos términos, y así de literal, yo me hubiera acordado. Correcto. Pero como lo mezcló ahí con la gente que está diciendo que esa gente que salió de pobreza es por el narco, entonces como que me pasó desapercibido. Pero en fin, eso fue lo que ocurrió con ese tema. Pasemos al siguiente tema para no extendernos más de la cuenta, que estamos grabando de noche porque nuestra querida producción viene llegando de Miami, entonces está muy cansado y quiere ir a dormir. Sí. Segundo tema, se rechazó el proyecto presentado por el diputado de Liberación Nacional, Jason Valverde, para prohibirle a los jueces trabajar en el Poder Ejecutivo. Entiéndase, digamos, actualmente el proyecto era solo a jueces, pero en general todos los funcionarios judiciales. ¿Sí era para todos los funcionarios judiciales? No, déjame hablar. Okay. El proyecto prohíbe a los jueces. Ajá. En la actualidad todos los funcionarios judiciales tienen prohibición a menos que la Corte se las levante. Okay. El proyecto quería cerrar esa brecha exclusivamente para jueces. Ahorita tenemos, por ejemplo, funcionarios del OIJ, como el ministro de Justicia y Paz, don Gerald Campos, que tiene... Estuvo en su momento doña Marta Esquivel. Hubo varios ministros de seguridad que ya renunciaron, que de hecho nos damos cuenta de sus renuncias porque mandan a avisar a la Corte de que van de regreso después. De que les levanten el permiso porque van de vuelta. En fin, pero bueno, el proyecto fue rechazado, Lucho. Se rechazó el primer debate a pesar de que había salido dictaminado afirmativamente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Estas situaciones son muy raras que ocurran, pero ocurrieron. El proyecto quedó 27 votos a favor y 11 en contra. Don Jason Valverde no estuvo ese día para defender el proyecto, así que lo que hizo fue mandar un video a la prensa a través del chat del PLN, criticando el rechazo de la iniciativa y señalando que hubo funcionarios del Poder Ejecutivo, viceministros, haciendo lobby en contra del proyecto, que fueron a la Asamblea Legislativa a hacer visitas para hacer lobby contra el proyecto. ¿Quiénes votaron en contra? El oficialismo, Nueva República, la mayoría, casi todo el PLP, solo doña Katia Cambronero votó a favor, y la Unidad Social Cristiana votaron a favor, Liberación Nacional y el Frente Amplio. Dijo
la jefa de bancada del PUSC, cuando se les preguntó que por qué habían votado en contra, dijo que el proyecto podría ser discriminatorio. Porque que debían ir las mejores personas sin importar su experiencia, lo cual claramente habla de intenciones ulteriores porque, a ver, el tema es, y esto la propia Corte lo ha dicho, y ahí dentro de la Corte Suprema de Justicia, una línea de pensamiento que sostienen Minoritaria, pero minoritaria, que son como 4 magistradas y magistrados quienes lo sostienen, que dicen que ningún funcionario del Poder Judicial tiene que ir al Ejecutivo a asumir cargo. correcto, y que cada vez que les toca votar un permiso, votan en contra sin importar, digamos, quién sea la persona. Y a qué vaya a ser. Exacto, y ellos dicen que es que porque ya, a ver, la idea es porque, a ver, la división de poderes, en teoría también es como que el Ejecutivo nunca... El Ejecutivo, que los jueces no tengan que involucramiento en la política para que sus... que cuando tengan que resolver algún tema en el que no sea un tema en el que eventualmente estuvieron relacionados, porque o estuvieron directamente vinculados con el tema o porque trabajaron con gente que tomó la decisión. Exacto. Vean, el proyecto, esto es lamentable que se haya rechazado. Hasta la Procuraduría General de la República le había emitido un dictamen afirmativo precisamente señalando que esto es un fenómeno que ha pasado inadvertido, que se denomina puertas giratorias entre la justicia y la política. Y la Procuraduría recomendó que se incluyeran más funcionarios del Poder Judicial, incluidos todos los órganos adscritos al Poder Judicial, como la Fiscalía, el Ministerio Público y el OIJ. Exacto. Eso también, por ejemplo, habría impedido a don Michael Soto ser ministro de Seguridad en el gobierno de Carlos Alvarado, porque él era el director del OIJ. Funcionario del OIJ, subdirector, no era director. No era subdirector, no, el director del fallecido. Walter Espinosa. Correcto. Pero en fin, sí, el único defecto que tenía el proyecto, desde mi perspectiva, era que no incluía a todos los funcionarios. Pero bueno, si no querían limitar solo a jueces, menos iban a limitar absolutamente a todos los funcionarios. Lamentable. Rechazo. Se hizo un enredo en el Twitter de Barra Prensa cuando publiqué esta votación porque la gente entendió que quienes votaron en contra de la prohibición eran el Liberación y el Frente Amplio. Y creo que alguien atinadamente medio explicó por qué pudo haber sido, y es que el proyecto se llama Ley de Prohibición para que los jueces del Poder Judicial en funciones sean nombrados en cargos fundamentales en el Poder Ejecutivo. Entonces digo como que hay una doble negación ahí que enreda a la gente, pero Dios, como... Al final tuve que hacer un tuit aclarando, es como, no, esto ocurre hoy, el proyecto era para que dejara de ocurrir. Los troles estaban mal calibrados y no sabían entender. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. En la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa se dictaminó el proyecto de ley de servicio de transporte privado colaborativo, entiéndase la ley Uber. Este es el segundo proyecto en ese tema. Recordemos que el primero era el Poder Ejecutivo, que en teoría se había hecho un consenso. Se presentó y luego los taxistas rojos zafaron y luego todos zafaron y entonces ahora este proyecto es un desastre y nadie lo impulsa. Y el proyecto del PLP es menos ambicioso que ese porque lo deja todo a la libre. No va a haber límites de choferes, no va a haber límite de conductores, no va a haber límite de cantidad de carros que pueda tener una persona en las plataformas. Bien liberal. Exactamente, los únicos requisitos van a ser que las empresas de plataformas van a ser responsables de asegurarse de que sus conductores tengan licencia vigente, seguro, que estén inscritos en la caja, que estén inscritos en Hacienda, y que no tengan antecedentes penales y que no tengan multas por haber manejado bajo los efectos del alcohol o psicotrópicos o por conducir a velocidad temeraria en los últimos 5 años. Además, deniega que haya relación laboral. Eso es lo más peligroso de todo esto porque ya hay sentencias judiciales del país que ya han señalado que hay una relación que judicial aún no están firmes. Pero más allá de eso, hay en otros países, y hablemoslo con toda sinceridad, en los países desarrollados, sí se reconoce la relación laboral entre Uber y las personas que contrata. Depende. Por ejemplo, yo que andaba en el Reino Unido, allá lo que hicieron fue crear una categoría especial. Entonces no sos ni asalariado ni trabajador independiente, sos trabajador. Ok. ¿Y eso qué significa? Details. Ok. No, eso es crear una categoría especial con ciertos requisitos especiales, tal vez no tantos como los que tienen los trabajadores independientes para ese tipo de personas. Interesante. Pero sí, ¿cuántos años han pasado ya? 10 años desde que entró Uber al país y sigue siendo una actividad no regulada, pero que tributa
porque se le cobra IVA a las transacciones por ser hacerse... El Estado cobra impuestos por actividades ilícitas. Como lo oyen. Básicamente. Uno diría que por sentido común, cualquier actividad ilícita que genere réditos y el Estado esté cobrando impuestos por ello, debería considerarse automáticamente legal. Ese fue el argumento Calderón Guardia. ¿Por qué? Cuando Calderón Guardia metió cuando lo condenaron por el tema de la caja Fischl, Calderón reclamó que él había tributado sobre esos ingresos y que habían sido declarados ilegales, entonces que el Estado los tenía que devolver. Perdió eso, ¿verdad? Él perdió eso, pero sí, el argumento fue, yo dije que eran legales, me dijeron que no, entonces devuélvanme lo que les pagué, porque ustedes no me pueden cobrar actividad ilícita. A grandes rasgos eso fue lo que dijo. Ese proceso voy a retirar el argumento. ¿No? Ese proceso se cerró hace poco. Hecho. Sí, creo que la Nación sacó un reportaje. Por eso es que me acuerdo de eso, pero sí, hay que ser bien descarado. Pero bueno, seguimos con el siguiente tema. Bueno, no, el proyecto ahora pasa al plenario para que se abra el día de mociones 137. Correcto. Recordemos que eso puede pasar 2 veces. Hay que ver qué pasa si se vuelve a trabar o no. Hablando de mociones 137, paréntesis, el proyecto que sí se trabó por mociones fue el del Parque Lorne Ross, a quien doña Pilar Cisneros sigue intentando... le atravesó el carretillo, esta vez 40 mociones más que van a tener que regresar a conocerse en la comisión. Claramente ella a lo que apunta es a esperarse a las extraordinarias, que el proyecto no se ha convocado y ganarse otros 3 meses para ver si logra su negocio del Parque del Agua. Correcto. En fin, pasemos al siguiente tema. Hablando de proyectos del PUSC y malas ideas, se aprobó el proyecto para hacer el reconteo obligatorio en 9 nuevos escenarios. No son 9 nuevos, sino 9 total. Antes eran 2, 3 únicamente. Una cosa así, sí. Ahorita, digamos, los que están son inconsistencias manifiestas en los resultados de la Junta Receptora de Votos. O sea, las actas no suman con el resultado final. Errores materiales evidentes en las actas. Falta de al menos 3 miembros partidarios en el escrutinio preliminar. Esa ya existe, siempre se ha usado, salvo excepciones debidamente justificadas. Y las nuevas operarían así y están estructuradas de tal forma que va a haber lugares, especialmente en las provincias de Limón y Guanacaste, en las que siempre va a tener que realizarse un reconteo. En las elecciones presidenciales va a tener que hacerse un reconteo cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar, o el segundo y tercer puesto, en caso de que haya necesario en segunda ronda, sea igual o menor a 2 puntos porcentuales. Un criterio similar se va a aplicar en las elecciones para diputados y alcaldes, donde las diferencias en los votos deberán ser de 500 o menos. Recordemos que, por ejemplo, este es el famoso proyecto que presentaron porque perdieron una alcaldía en Palmares o en Occidente por 2 votos. Esto fue porque, además, y porque el PUSC perdió una diputación, creo que fue en Guanacaste contra Daniel Vargas. Y el PUSC siempre también se lo saca en cara. Ajá. Es como, sí, usted es muy buen diputado, pero esa curul era de nosotros. El diputado ilegítimo. Pero bueno. Para regidurías y sindicaturas, va a tener que hacerse recuento si las diferencias entre los partidos son menores a 150 votos, en el caso de regidurías, o 2 puntos porcentuales para sindicaturas. Hay muchos lugares donde van a tener que votar. Ah, sí. O sea, donde van a tener que hacer reconteo automático. El TC se había manifestado en contra de este proyecto. Y le dijo, esto que ustedes están aprobando es inviable si reducen el plazo entre la primera y la segunda ronda electoral, y aún más si unen las dos rondas de los 2 procesos electorales. Si meten las mismas elecciones, sí, porque sería imposible. Realmente imposible, porque van a tener que hacer reconteo manual en un montón de escenarios, en un montón de cantones y distritos. Pero ya sabemos cómo es la Asamblea Legislativa siempre. Desde siempre, cuando el tribunal tiene una propuesta de ley y la presenta y alguien se la adopta, la Asamblea se la rechaza y sale con un domingo 7. En este caso, ¿quién fue el proponente? Eso fue Carlos Felipe. Es como que lo castiguen al tribunal. Es como, te atreviste a presentar un proyecto de ley. Bueno, ahora te voy a joder con esto. Exacto. Y siempre, ha sido así en todas las asambleas. Ese proyecto es de Carlos Felipe, si no me equivoco. Sí, es de Carlos Felipe. Mala idea. Es el expediente 23.201 y solo lo firmó Carlos Felipe. Sí, hay semanas en las que yo digo, ¿por qué el PUSC se esfuerza tanto por presentar tan malas ideas? Y esta semana fue una de ellas. Esta semana fue una de ellas, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pasemos al siguiente tema, Lucho, que ya es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Fue una semana corta. No, nos falta... ¿Ya lo pasé? No. ¿Cuál se me olvidó? Es que lo borraste. El corazón.
Esta semana, la solicitud. el Tribunal Supremo de Elecciones le solicitó al Departamento de Servicios Técnicos que le aclare si la versión de la Ley Jaguar 3.0 que presentó el esposo de doña Pilar Cisneros, don Edgar Espinosa, y el periodista Alberto Cabezas, tiene algún impacto verdadero en la legislación nacional o si es una mera reiteración de cosas que ya existen o se saben. Lo que augura que el proyecto va a morir nuevamente y que el tribunal no está dispuesto a que se desperdicien 3.000 millones de colones En cambiar un un artículo que referéndum, en reiterar algo que dice que la Contraloría no puede hacer algo que la Contraloría no hace. Correcto. También se presentó un proyecto esta semana por parte de Óscar Izquierdo justamente para reformar ese artículo de la Contraloría y no incluir la redacción del referéndum, pero incluir una redacción que básicamente refuerza lo que ya la sala dijo, que es que la Contraloría no hace administración activa. Y esta misma semana también el Tribunal Supremo de Elecciones mandó a consulta constitucional el proyecto de ley sobre cannabis recreativo que había presentado el gobierno, ¿no? Eso también le estalló en la jupa a muchos chavestis en Twitter esta semana, porque publicamos la nota y es como, esto lo está impulsando algún marihuano de Liberación y el Frente Amplio. Y yo, señor, este proyecto es del Ejecutivo. Correcto. Sí, hay que revisar bien los proponentes antes de quejarse de El las tribunal propuestas. lo que dice es que el proyecto es inconstitucional porque violenta los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica en diferentes convenios y tratados internacionales en los que se dice que el cannabis solo puede tener uso medicinal y no recreativo. Mira, muy conservador el tribunal. Ahí es donde, pero tiene razón, digamos, es el artículo 7 de la Constitución que dice que los tratados están por encima de la ¿Pero eso es un tratado de derechos humanos? No, pero es que eso es diferente. No, es que esa cláusula es cuando los tratados de derechos humanos amplían los derechos. Por eso, pero digamos, ¿es esto un tratado de derechos humanos? Son dos cosas. Uno, los tratados siempre están por encima de las leyes. Y los tratados que amplían los derechos humanos más allá de nuestra legislación nacional están por encima de la Constitución. Correcto, pero bueno, son dos cosas. Digamos, igual esos tratados el Ejecutivo si quiere los puede anunciar. No creo que se vea muy bien a nivel internacional que anunciemos esas convenciones. En todo caso, mi punto iba a ser que no entiendo. A ver, sí, puede ser que estén siendo muy cerrados. Es cierto, la literalidad de esas convenciones podría hacer que el proyecto sea inconstitucional. Sin embargo, lo cierto es que muchos países ya han legalizado el uso recreativo del cannabis y sin haberlo verificado, pero estoy seguro que al menos uno de ellos es signatario de alguno de esos convenios o tratados. Así que me gustaría saber cómo fue que se empató eso y me imagino que la Sala Constitucional lo tendrá que revisar cuando revise la consulta que le hizo el tribunal. Interesante. Yo creo que el Ejecutivo lo que detonó con todo esto fue que la gente se alborote de nuevo con los referéndums. Yo no veía algo así desde que estaba moviéndose el referéndum sobre la ley contra el maltrato animal. El otro día estaba don Andrei Cambronero, el del tribunal, hablando en el programa de Monumental Matices y decía que hay 3 proyectos de referéndum ya aprobados. ¿Están en recolección de firmas? No, que están aprobados para iniciar recolección de firma, que sus proponentes nunca fueron a recoger las hojas para iniciar el trámite de recolección de firmas. Exacto. Claro, es que francamente, es que lo más complicado del referéndum es el proceso de recolección de firmas. Confirmo. Pero bueno, pasemos ahora sí a la sección favorita del público, Pregúntenle a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en el Spotify y en YouTube o enviarlas al correo my@delfino.cr. Favor enviarlas por lo menos un día antes del viernes en que grabamos, porque si no, no nos da tiempo. Acaba de entrar una, me parece. Entró hace poco una que veremos la próxima semana. Pero bueno, la primera es, Lucho de Dwayne, ¿qué problemas podría haber con el proyecto 24.649 debido a algunas alcaldías? Ese es un proyecto de ley nuevo que May hizo una nota al respecto y lo que propone es una reforma constitucional para que los traspasos de propiedades de municipalidades a otras instituciones públicas, correcto, o entre ellas mismas, no tengan que ir a las... Las municipalidades no se pueden traspasar terrenos de una a otra. Porque son territorios. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Sería regalar pero bueno. Tenés toda la razón. Dale. Ya me corregiste. Mejor porque si no sale en el capítulo de Lucho también se equivoca. Exacto. Que tampoco tenemos esta semana, por hecho. Pero bueno, mentira sí tengo, pero ahorita lo reviso. Entre municipalidades y instituciones públicas, que el traspaso se puede hacer sin necesidad de la autorización legislativa que existe actualmente. Eso es el proyecto. Ahora dice, ¿qué problemas podría haber? De ahí,
Que las municipalidades empiecen a regalar terrenos a lo loco, pero como esas otras instituciones, el problema de fondo que puede hacer es que se empiecen los acuerdos entre el Ejecutivo y las municipalidades para cambiar cosas por terrenos. Ajá. Eso es. Sí, nosotros que lo discutimos en la redacción, yo dije que lo que debería hacerse es que se meta ahí un referendo como en la Contraloría. El proyecto actual tiene referendo. O sea, La reforma constitucional. dice que Que lo tiene que autorizar el traspaso será refrendado por la Contraloría. Muy bien, entonces estoy a favor. O sea, no, pero vos querías que fuera entre todas las instituciones públicas. Ah, sí, absolutamente. Pues que vamos a ver, ese proyecto francamente es positivo porque bien acota en la exposición de motivos, el 16% de la legislación que ha aprobado esta Asamblea Legislativa son proyectos de ese tipo. Ujú. Y es una pérdida absoluta de tiempo. Y además siempre los aprueban mal. Eso pasa. Tienen que, terminan aprobando el primero y luego salen 2, 3 proyectos más porque, me equivoqué en el número de plano, me equivoqué en el número de lote. Siempre pasa lo mismo. No siempre, pero sí. Pero bueno, la siguiente pregunta es de Roberto Sánchez, quien dice: recuerdo que Carlos Alvarado dijo que la reforma fiscal daba aire, incluyendo la posibilidad de cambiar deuda cara por deuda barata. Nogui ahora quiere más impuestos. ¿Qué pasó? Hacienda es el siguiente desorden por reventar, Lucho. Lo que pasó es que la reforma fiscal ya se agotó porque, 1, empezamos a sacar a todo el mundo la regla fiscal. 2, empezamos a meter un montón de exoneraciones y de gente que ya no tenía que pagar los impuestos. Y 3, la pandemia, me dijo Maya fuera de podcast. La pandemia. Y 4, vamos a ver, yo creo que la afirmación que se había hecho de que esa reforma iba a ser suficiente era respecto a la versión inicial, pero todos recordarán la icónica foto que le tomé a Rocío Aguilar en la Comisión de Hacendarios en el periodo constitucional anterior, donde la señora sale haciendo así al ver el montón de cosas de exoneraciones que habían metido en el proyecto, en la reforma fiscal. El problema, sí, exacto. Lo que salió dejó mucho por fuera. Sí. Que pudo haber sido, digamos, de lo que estaba. Y sigue sacando. Y se sacó mucho también. Y eso es parte del problema. Y a ver, francamente, mucho del problema son las exenciones. Que esto fue un punto que yo sé que a la gente no le gusta a doña Rocío Aguilar, pero en esto me parece que a mí que tiene razón. Doña Rocío, por ejemplo, apostaba que no se hicieran exenciones, sino que se pusiera una tasa cero. Porque eso te obliga a declarar. Deja evidencia de la transacción. Una exoneración no te obliga a declarar la transacción. O hace más difícil la trazabilidad de la transacción. Ok. Entonces es más fácil evadir. Pues pero sí, no y hasta que no tengamos un verdadero sistema de Hacienda Digital que traza absolutamente todos, también la recaudación. Pero al final eso no va a quedar listo de este gobierno. No, pues eso está llegado con un año de atraso. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta de Martín Jiménez, quien dice: ¿cuántos impuestos diferentes hay en Costa Rica? ¿Es cierto que somos de los países con más impuestos distintos del mundo? Entonces, Martín, sí. Mira, Martín, como la semana pasada derogaron 20, habría que ver cuál es la lista actualizada. En todo caso, la mejor forma de sacar cuál es la cantidad que hay hoy es irse a la certificación de ingresos que tiene que hacer la Contraloría General de la República para el presupuesto, porque ahí vienen todos, incluidos los que no recaudan nada. Entonces, puedo darte... Son más de 100. Absolutamente, porque es que lo que pasa ahí entran los timbres. Ahí están todos los timbres, de cada timbre es uno, entonces... Los timbres son cargas fiscales. Derogan todos los timbres. Sí. Entonces te daré el dato la próxima semana. Dice, le dijeron que hay un estudio del Banco Mundial sobre la tasa tributaria total que dice que para el sector formal los impuestos son bastante más altos que en países como Alemania o Suecia. La tabla, hay un micrositio del Banco Mundial que se llama datos.banco mundial, que tiene esa información con información del Doing Business 2024, que efectivamente dice que Costa Rica tiene una tasa impositiva más alta que Alemania y Suecia. Sin embargo, Mike tiene observaciones sobre la metodología de eso. Y es que acá en Costa Rica las cargas sociales, entiéndase la caja y el IMAS y toda esa cosa, están incluidas ahí porque son obligatorias, porque solo tenemos un único régimen de seguridad social. En el resto de países, como la gente puede elegir a su proveedor de conveniencia, se considera no obligatorio y por ende no se computa en ese cálculo, lo que puede estar alterando la cifra. Exacto, hay que revisar. Hay que incluir eso. Hay que hacer una revisión de eso. No recuerdo cuál era el detalle, pero sí recuerdo. Habría que usar los datos del estudio y revisar país por país para... revisar realmente cómo es que está eso. Pero sí. Después,
usuario nos pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que se legalice la marihuana recreativa a este periodo legislativo? No. Él A dice... menos de que sea por referéndum. Y aún así no nos da tiempo de recolectar las Es que firmas. son más de 200,000 firmas. Está muy difícil. Después él dice que le escribió a Manuel Morales sobre si él le veía algún futuro al proyecto y dijo que para él, que por su parte no iba a seguir con el tema, básicamente. Wow, man, número de ahí. ¿Hay alguna posibilidad de que el FAO o el PLP vuelvan a presentar el proyecto? Porque el proyecto no está El rechazado. FREN no está rechazado, está dictaminado mayoritariamente negativo, pero tiene un afirmativo de minoría, así que todavía está vivo. Está vivo. Entonces, presentarlo nuevo no creo que sea necesario, aunque el Frente Amplio es un partido fanático de estar presentando proyectos nuevos que les rechazan o que exactamente. Y la otra pregunta es, ¿lo volvería a rechazar la Comisión de Ambiente o por la que tenga que pasar? No veo por qué cambiaría de criterio. Hay un dicho que dice que ¿cómo es? Hacer dos cosas, hacer lo mismo siempre esperando mismos resultados es la definición de locura. Hacer lo mismo esperando resultados distintos es la definición de locura. Ajá. Pero bueno. En todo caso, yo le decía a Mike que este proyecto no debió haber ido a la Comisión de Ambiente. Solo porque la marihuana es de una planta no quiere decir que tenía que ir a la comisión que ve los árboles. No tiene que haber ido a jurídicos, a sociales. A seguridad y narcotráfico. No, porque lo estás viendo desde una perspectiva punitivista. Bien. No es de la perspectiva... Es la despenalización no pasa por seguridad y narcotráfico. Es que yo creo que ese proyecto no tocaba... O sea, sí se legaliza... No está penalizado. Pero es que no se está viendo... Es que el proyecto no es desde una óptica de reforma al Código Penal. Muy bien. Porque puedes despenalizarlo sin emitir una regulación sobre el consumo. Debió haber ido a agropecuarios. No, por Dios. Solo porque no te caben agropecuarios, ¿ah? Lucho tiene problemas con el sector agro. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el estado de la reforma a la ley 8.444 que exonera vehículos para personas con discapacidad? Lucho. Hay que tener un poquito de paciencia porque ese proyecto se presentó a finales de septiembre y hasta el 9 de octubre se le asignó comisión. El estado es en comisión. Está en comisión. Iniciando su trámite. Está apenas iniciando. Yo creo que ni audiencias aprobadas tiene. Correcto. Así que a ese proyecto le falta mucho. Y después nos dejan otra pregunta para la cual no tenemos respuesta sobre el tema de la semana pasada de este territorio que está entre dos municipalidades que no se lo quieren asumir. Nos preguntaron que quién paga, que a quién le pagan los impuestos y estoy seguro que los paga... ¿Quién le cobra? Y no tengo el dato. Estoy seguro, pero obviamente los paga, los cobra la municipalidad en la que está hoy el territorio. Es posible. Porque ni tontos que fueran. Les encanta cobrar, pero no darle los servicios a la gente. Exacto. Y es un río lo que los divide, según bien el mapa. Fijo fue que el río se movió. Los ríos cambian, absolutamente. Exacto. Pero bueno. No sería nada raro. Tengo una pregunta directa que me mandaron. Y es que si el proyecto de la ratificación de la Virgen de Los Ángeles... De la ratificación. Como patrona de Costa Rica, tiene que ir la comisión de nombramientos. No. No. Probablemente no. Se registró como un proyecto de ley ordinario, así que es probable que vaya. No, pero esa es la de honores. La comisión de honores. Va a la comisión de nombramiento. No, tampoco tiene. No, el nombramiento no puede haber proyectos de ley. Cierto. Bueno, solo puede haber concursos, ratificaciones, ese tipo de cosas. Pero en el SIL se registró como un proyecto de ley ordinario, así que tiene que votarse 2 veces. Sí, no, es un proyecto de ley ordinario, no es un acuerdo. Entonces, no sé si creo que ya en nombramiento ya puede haber proyectos de títulos honoríficos que requieren 2 debates, así que en la de menos podrían asignar solo a la comisión de honores. ¿Y qué dije? Nombramientos. Honores, perdón. Sí. Y luego tengo 2 observaciones sobre el episodio de la semana pasada. Tal vez vos... Lucho también se equivoca. Tal vez vos sepas a qué se refieren. Uno, que es que en la semana pasada que nos preguntaron sobre un proyecto de expropiaciones era una reforma a la ley de contratación pública. Ok, no lo está mapeado. Tampoco lo tenemos mapeado. Dale. Y la segunda queja es que la ley orgánica del ambiente dice que solo las áreas silvestres protegidas solo las puede crear el Ejecutivo o la Asamblea. Pero que eso se refería al proyecto sobre lo del parque. Que no se puede por plebiscito, pero no dijimos que se puede por plebiscito. Fue que alguien preguntó que si podía llevarse... Sí, okay. Sí, se puede llevar al referéndum, pero el referéndum es... Bueno, no sé. Supongo que no, por ser tema de ambiente. ¿Tema de ambiente puede llevar al referéndum? Sí. Entonces. Pero es que no es que un tema de ambiente pueda ir sí o sí al referéndum. Porque si es un tema de ambiente, pero lo que hace es aprobar un contrato, no puede ir. Correcto. Pero bueno, no entendí las quejas, entonces puede quedarse para la próxima. Eran observaciones
que me hizo sobre la marcha mientras iba escuchando. Ok. Pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas de la semana. La sección preferida de May. Mira, esto es cíclico, porque siempre que se acerca el cierre de las extraordinarias, Se ponen prolíficos. de las ordinarias, se ponen prolíficos en votar proyectos Estoy agotado esta semana. Más de 40 proyectos son y votados. en presentar iniciativas que no les van a convocar. Sí, yo no entiendo por qué lo hacen. Mira, yo tampoco lo entiendo con las reformas constitucionales. Sí, porque no se pueden presentar. En este periodo, pero bueno. Esta semana se presentó. Voy a empezar por la peor idea de esta semana. Y no es la peor idea por el fondo. Es la peor idea porque ni siquiera tiene coherencia interna. Y porque la persona que lo propuso ni siquiera entiende el efecto real que va a tener su propuesta. Correcto. La diputada María Marta Carballo Ares se presentó un proyecto de ley para que se condonen todas las multas administrativas de tránsito que están pendientes de pago, según ella, entre el 2020 y el 2023. Pero, May, ¿qué es una multa administrativa de tránsito? Las multas administrativas son aquellas que nada más te sancionan, pero no te rebajan puntos de la licencia, ni tienen... Bueno, que te suman puntos de la licencia, que en este país más bien es de suma, ¿no? En la que acá las multas suman puntos. Técnicamente es lo mismo, nada más depende cómo lo apliques. Pero bueno, el proyecto, o sea, las multas no afectan los puntos de la licencia. Ajá. Y no tienen cargos, sanciones penales. Ok. Entonces, aquí está como la restricción vehicular. Es el principal ejemplo de ella, la restricción vehicular. Entonces, la diputada propone que las multas entre el 2020 y el 2023 se condonen. Uh-huh. Y las que tengan las personas del 2023 a la fecha puedan entrar a un arreglo de pago con COSEBI. Okay. Pero su reforma, además, ella dice que es desproporcionado que las sanciones administrativas de este tipo tengan un plazo de prescripción de 7 años, cuando las multas penales tienen un plazo de prescripción de 2 años. Okay. El tema es, y este es el secreto, de por qué las multas tienen un plazo de prescripción de 7 años. ¿Cuánto dura la licencia? Las licencias se entregan de 3 a 6 años. Entonces, por ejemplo, si la reforma se aprueba, la reforma que está proponiendo la diputada se aprueba, me dan una licencia por 6 años, yo puedo no pagar todas las multas administrativas que me hagan en los primeros 4 años, porque las multas se pagan. O sea, uno está obligado a pagarlas, bueno, en el momento, por supuesto, si quiere cumplir con su obligación. Y que le hagan un descuento. O cuando voy a renovar la licencia, tengo que estar libre de multas. Ahora te pregunto una cosa. Uh-huh. ¿Eso no también se cobra en el marchamo? Es que hay 2 tipos de multas. Hay multas que se aplican al conductor, que se pegan a la licencia, y hay multas que se aplican a la placa, al propietario del vehículo, que se pegan al marchamo. Como la del proyecto Carolina. No necesitar más detalles porque... Es que esta semana se aprobó el proyecto Carolina para que se elimine la multa por no andar físicamente la licencia. Correcto. Y según leí en la ley, me pareció llamativo, la multa es al propietario del vehículo. Entonces, ese se paga en el marchamo. Ese se paga en el marchamo. Las multas, digamos, la ley de tránsito por vías públicas dice como si la multa va al conductor o al propietario del vehículo. Que recordarán ustedes en un episodio... Varios episodios anteriores, cuando nos preguntaron sobre las multas con cámara, eso lo explicamos, que la Sala Constitucional dijo, usted no puede multar al propietario del carro, tiene que multar a la persona que está manejando. Correcto. Y ese es el problema, que no se puede hacer con una cámara, porque la cámara no tiene reconocimiento facial. Exacto. Pero bueno, entonces, según la diputada, como ella dice que se exoneran nada más las multas del 2000 al 2020, a todo el 2022, que las multas que están pendientes del 2018 al 2020... No se están exonerando. Okay. Lo cual hay un principio que la señora parece no conocer a pesar de ser diputada de la República, y es lo que se conoce como ya se me olvidó, el principio de retroactividad favorable. Entonces, si el proyecto se aprueba, baja la prescripción, lo cual además no tiene sentido, porque entonces la gente no va a pagar, va a pagar la multa solo en los últimos 2 años, antes de tener que sacar la licencia. Pero con ese principio, las del 2018 y 2019 también quedan, las personas pueden solicitar la prescripción de esas deudas. Correcto. Porque es una medida legislativa que es más beneficiosa para ellos. Correcto. Es lo mismo que se aplica en el derecho penal, si algún delito le rebajan la pena. A toda la gente condenada en ese momento por ese delito se le rebaja la condena. Correcto. Entonces, por las multas entre el 2000 y el 2022 se estarían condonando 56.371 millones de colones. Demasiada plata.
Ahí hay mucha multa de restricción vehicular sanitaria. Absolutamente. Y por las de... Porque recordemos que esa multa fue un artículo bis que se le metió a la ley de tránsito que se sancionaba más fuerte. Exacto. Y por el periodo del 2018 al 2019, en el cual, según la diputada, no se van a condonar, pero la realidad es que sí, serían otros 27.959 millones de colones. Más allá de la condonación, que yo no tengo, digamos, problema con eso, porque seamos sinceros, esto es plata que no se va a recuperar, ni de la cual cosa debería estar esperando, porque esto ya entra dentro de incobrables. Lo que me parece terrible de esta idea es justamente el tema de que la diputada presenta un proyecto sin entender la lógica de por qué la prescripción es de 7 años. A ver, y el efecto que eso tendría de aplicarse esa reforma. Y nos contactaron para criticar la nota y se lo explicamos y aún así no se logra comprender. Porque el que no quiere entender, no quiere entender. Esperemos que servicios técnicos lo aclare y el COSEBI también. Todo el mundo les diga como, esto es una mala idea. A ver, lo que va a pasar lo que pasa es que el proyecto está mal redactado. O sea, si lo que pretende ella es en esos términos, entonces el proyecto está mal formulado. Correcto. Entonces debería cambiar la formulación. Debería quitarlo de los 2 años ya y nada más dejar la condonación para esos años y sí sería lo que ella quiere hacerse, pero bueno, el que mucho abarca, poco aprieta. En fin, ese era un mal proyecto. Otro pésimo proyecto que se puso esta semana, esta vez cortesía de Nueva República. Sorpresa. Es uno para que se equipare el impedimento de salida en pensiones alimenticias. Entiéndase, actualmente, si usted tiene una deuda de pensión alimenticia, usted puede colocar el impedimento de salida. O sea, la otra parte lo puede pedir. La reforma lo que hace, en términos sencillos, es que si usted pide que se le imponga el impedimento de salida al deudor, a usted se le aplica inmediatamente el mismo impedimento de salida y solo se levanta recíprocamente o pagando el monto que hay que pagar, que es como 1 año del monto de la pensión. Porque la persona que recibe, ¿qué va a pagar la persona que está recibiendo la pensión? Exacto. La ley no lo aclara. Tiene que igual dejar en depósito ese monto por cualquier cosa, por si no regresa. Mira, se ve cada cosa en esta Asamblea Legislativa. En fin, ese proyecto fue presentado por Yonder Salas con el respaldo de toda su bancada. Yo sobre estos 2 proyectos nada más tengo una pregunta. Dígalo. ¿Estará alguno de estos 2 diputados, 1, con una multa por restricción sanitaria en la pandemia y 2, con pensión alimentaria y con impedimento de salir al país? Se puede mandar a preguntar. No, en realidad las multas son privadas, no puedo mandar a preguntar. Esa fue una muy mala decisión de la Sala Constitucional, por cierto. Depende. Pero bueno, en buenas propuestas presentadas esta semana, buenas dependiendo de quién le pregunte usted, el Frente Amplio presentó, de Sofía Guillén, los liberales no están muy felices con eso. Presentó un proyecto de ley para facilitar el levantamiento del secreto bancario. Lo que hace es que elimina el requisito. Si es crimen organizado, narcotráfico, no se ocupa la orden judicial. Si es crimen organizado, que no se requiere la orden judicial, que las entidades financieras que es inconstitucional, lo tengan que entregar al Ministerio Público directamente a solicitud justificada de él y la parte. ¿Por qué? El artículo 24. Mira, necesito más detalles, Luis. Yo ya es de noche, yo estoy cansado. La privacidad, el secreto y todo eso. En todo caso, el peor argumento que se puede dar sobre este proyecto es violación a la independencia de poderes, como le han estado diciendo cuentas de fanáticos liberales en Twitter, porque el Ministerio Público, aunque se llame ministerio, es del Poder Judicial. Correcto. Entonces no hay ahí ninguna violación a la separación de poderes. Correcto. Después otro proyecto que se empezó esta semana, este es de Horacio Alvarado, sorprendentemente presentó un buen proyecto, quién sabe quién se lo redactó. Es para que los recursos no retirados del FCL pasen al régimen no contributivo. Después de que la persona fallezca, aclarado. Después de que la persona fallezca y que pasen 10 años sin que ningún beneficiario lo recoja, puedan pasar al régimen no contributivo. Al parecer hay muchos miles de millones de colones ahí que están básicamente en las cuentas del... Creo que en realidad debería hacerse una campaña para que... Yo creo que mucha gente no sabe los trámites que tiene que hacer cuando algún pariente fallece. Siempre llega a la lista de difuntos. O sea, ustedes ven el boletín judicial y siempre se publican un montón, o sea, porque yo creo que eso pasa automáticamente al Poder Judicial, empiezan el trámite para sucesores. El que quiere reclamar eso, que se persone, y nadie nunca se persona porque claramente nadie nunca lee el boletín judicial. Confirmo. Pero ¿quién va a querer leer eso? No los culpo. Pero en todo caso, creo que más bien lo que hace falta es una campaña intensa enseñándole a la población las cosas básicas que debería saber que tiene que hacer cuando fallece un familiar, porque estoy seguro que muchos no saben. Que Lucho va a hacer una nota, dijo, explicando este tema. Sería un buen
Buen material. Creo que nuestro muchacho de producción que anda prolífico lo puede matar. En fin, el otro proyecto del Frente Amplio que se presentó esta semana, que vale destacar, es sacar al Incofer de la regla fiscal. Y dale. Como dijimos, se sigue, ¿cómo se llama? Se le siguen haciendo huecos al colador. No hay plata que alcance. Exacto. Y Vanessa Polcasa presentó un proyecto interesante que actualmente las municipalidades están autorizadas a utilizar el excedente de sus partidas específicas con cargo al presupuesto nacional en el gasto de combustible y maquinaria. El proyecto propone que se quitar el combustible y la maquinaria y que esos recursos se deban utilizar en Municipales. en el mantenimiento y la construcción de bienes duraderos para parques municipales. Absolutamente de acuerdo. Correcto, pasarlo de gasolina. Eso sí, cuando se apruebe al año siguiente presupuestario, no va a sobrar ni un solo 5 de esas partidas de destinos específicos. Eso es todo. Ya el de Oscar Izquierdo lo había mencionado para reformar el tema de la ley Jaguar. Del artículo Ley 12 de la Jaguar Contraloría. 4.0. Y ahora sí, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.